Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy hablamos del principio de la confesión. Así que hoy me voy a adentrar en uno de esos temas controversiales. Quiero compartir con ustedes la escritura. El apóstol Santiago, la carta universal de Santiago apóstol. Vamos a tener la palabra. Así dice la escritura en el nombre de Jesús. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy amable. Así que hablamos del principio de la confesión. Ustedes saben, hablando del mes del movimiento protestante, el movimiento protestante parecía ser un movimiento improvisado, pero en esencia lo que el movimiento protestante estaba viendo era la necesidad de una reforma de la iglesia tradicional. O sea que no eran improvisados y fue encabezado por una persona que había estudiado en el seminario y que había ejercido el sacerdocio y guiado por el Espíritu de Dios y por la ola del momento, porque en ese momento se había dado aquello que ustedes conocen como el Renacimiento. Se le había quitado el poder que tenía la iglesia tradicional y la gente estaba libre para opinar. Por eso se habla del renacer de las artes y de la ciencia, porque había sido secuestrado por la iglesia tradicional. Esto genera un despertar. Y guiado por el Espíritu de Dios, ese monje conocido por todos que hacen burla de él, que es Martín Lutero, el Señor lo inquieta para que entienda que ese era el momento y se aprovechó la coyuntura y la plataforma del Renacimiento para traer consigo una propuesta de reforma que se conocen como la 95 tesis de Lutero, que la idea era que la iglesia tradicional volviera a los orígenes que nació la iglesia, porque la iglesia había nacido a la salida de Cristo. Ustedes saben que Él ascendió al cielo y la llegada del Espíritu Santo, el concepto que en la Escritura aparece como el día del Pentecostés, como expresión. Entonces a partir de ahí nace la iglesia. Y esa iglesia se fue degenerando y luego de 300 años entonces de la era cristiana, más de 300 años de la era cristiana, entonces nace esa iglesia que degeneró en unirse con el gobierno y trajo consigo toda carga que todavía en el mundo de hoy existen. Entonces vino ese movimiento, se habían dado antes otros movimientos, y ese fue el momento preciso porque el mundo estaba preparado para eso, por medio del Renacimiento y el cierre de una época donde la iglesia tenía el control de todas las cosas. Se conoce
ustedes lo saben, como el medioevo. Entonces, para adentrarnos en el concepto de hoy, que es un principio que está en la Escritura, que es el principio de la confesión, hay una ligera contradicción en el concepto, porque la iglesia tradicional pasó del ministerio pastoral, porque la iglesia en su fundación existió un gobierno que fue el gobierno apostólico, ¿verdad? El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, que fue la idea de que una iglesia esté fundada con una base fundamental, es la palabra. Entonces, se eliminó ese concepto y eligieron el concepto del Antiguo Testamento, porque el concepto del ministerio sacerdotal fue dado a Israel y perteneció al Antiguo Testamento. Entonces hicieron todos esos cambios y ellos estratégicamente establecieron un principio que está en las Sagradas Escrituras, pero que hay cierta ligereza en la manera en que lo ve el movimiento protestante a partir de la Escritura y como lo veía o lo ve todavía la Iglesia Católica, que es el concepto de la confesión. Permítanme adentrarme con ustedes y presentar una tesis bíblica acerca de ese concepto. La confesión es una declaración que hace una persona ante Dios o ante otra persona con relación a una experiencia vivida, puede ser de sí mismo o de otra persona. Puede ser espontánea o por cuestionamiento. O sea, ustedes saben, la espontánea es cuando alguien decide libremente confesarse. Y por cuestionamiento, que es el que hacen las mujeres. Le preguntan al hombre, después que ya saben todo, le preguntan al hombre, dime, tal cosa. Muchacha, pero ¿de dónde tú sacas eso? Y si no, utilizan la estrategia, que es una estrategia que nació en el infierno, y es que sabiendo el hombre que es verdad, le dice, tú estás loca. Y comienza a repetirle que está loca y termina en el psiquiátrico. Porque le comienza a decir que está viendo cosas y la mujer entra en una crisis. Entonces, ese cuestionamiento, el concepto de confesión por cuestionamiento, se da hasta en los juicios público, oral y contradictorio, en la que una persona puede cometer perjurio porque primero lo ponen a jurar y tiene que decir la verdad y solamente la verdad, y entonces se considera como perjurio porque está mintiendo frente a las autoridades que antes lo pusieron ya a jurar. Ahora, ese concepto de la confesión, hay un elemento que es bueno que notemos, que el pueblo de Israel hacía la confesión y que la hacía de manera pública y que la hacía de manera privada. Pública se daba en algunos momentos, y usted lo puede encontrar, Esdras por ahí, usted lo encuentra, cuando el pueblo regresa, donde libremente ellos comenzaron a confesar sus pecados, se hicieron ir a las mujeres que habían traído de los pueblos y todo eso. No recomendamos las confesiones públicas porque traen sus contradicciones y sus persecuciones de la gente. Ahora, el sacerdote también recibía un animal que venía a ser tipo de Cristo, y entonces ese animal, la persona que lo traía, ponía la mano sobre el animal, y entonces se confesaba su pecado, para que el pecado de él, que era digno de muerte, mataran el animal. Y entonces la idea es, señor sacerdote, yo he pecado, y yo debo morir por mi pecado, pero yo te pido que mate a este cordero, y entonces pone la mano sobre el cordero y el pecado pasa al cordero. Pasaba al cordero, que es el concepto en el Antiguo Testamento. O sea que sí había una confesión ahí, en ese momento, de ese tipo, y
el sacerdote entonces mataba el animal. Ese animal representaba a Cristo, quien iba a ser sacrificado en el futuro, y nosotros estamos en el futuro. O sea, ya Cristo ha sido sacrificado. Entonces, la dinámica es que ahora la debilidad que el movimiento protestante ve en la confesión es que se confiese sus pecados a un ser humano para recibir el perdón del ser humano y que le ponga una penitencia. Ahí es donde entra el nudo del asunto. Pero la Biblia sí establece la confesión, número 1, la confesión a Dios, y número 2, la confesión a líderes, pero hay que tener mucho cuidado a quién usted va a confesar su pecado porque puede haber un problema. Anótelo ahí. Recientemente hay un pastor anciano de unos 70 años que tuvo como un apego con una muchacha de 20 años alrededor. Y entonces hubo una obsesión ahí y él se reunió con la junta porque el papá había leído en el celular de la niña y lo llamó y le dijo, mire, aquí hay un problema. Y entonces él, dándose cuenta de la situación, fue y se reunió con los oficiales de esa congregación. Él no había salido de ese lugar cuando ya el mundo entero sabía lo que él había dicho. Entonces, por eso, usted tiene que tener cuidado a quién le dice lo que le va a decir. Él estaba en la obligación de decirlo porque fue bajo presión. Pero de una vez el asistente dice, no, pero esta es mi oportunidad, ahora me toca a mí. Publica rápidamente y cuando le preguntan en una rueda de prensa, él dice, realmente él no confesó, sino que como estaba amenazado, él lo hizo. Oiga bien. Y usted comienza a ver en las redes sociales muchísimos hermanos diciendo, ay, un pastor que yo escuchaba y que amo su mensaje. Porque ahora los cristianos promueven rumores. Antes de saber exactamente todo, porque tienen complejo, lo que están en redes sociales tienen complejo de periodista. Ustedes saben que los periodistas tienen una dinámica y es quien da la primicia. Entonces ahora ellos, muchísima gente en las redes comienza a decir, gritando, ay, que sí, o sea, tú estás gritando y estás exponiendo lo que alguien dijo de otra persona. Después de la siguiente entrevista, entonces dice el asistente que ya da por un hecho que es el que lo va a sustituir. Entonces dice en una entrevista, bueno, lo que se dijo fue que había una relación no prudente. Es interesante. Por eso, cuando usted decide confesar, usted debe saber que usted se expone, porque no siempre la gente que lo escucha está en capacidad de guardar eso. Yo le he dicho antes que en una ocasión estaban unos pastores en una dinámica de ejercicio y que se juntaron en el vestidor, ya fueron a cambiarse la ropa después de ejercitarse, y ahí al encontrarse normal entre pastores conversan y uno sale con... debemos orar los unos por los otros como ministros, y uno confesó algunas situaciones que estaba viviendo y eso, y el otro de una vez automáticamente confesó. Y el tercero se queda callado y cuando le preguntan, yo se lo he dicho antes eso, él dijo, yo lo que quiero es salir de aquí para decirle a todo el mundo lo impío que son ustedes. O sea, y es bueno, y quiero que cuando le trato de enseñar algo que lo aprenda, es bueno que usted se cuide porque hay una técnica y es que cuando la gente quiere saber algo de usted, comienza confesándole algo que ha hecho. Y entonces usted sin darse cuenta termina diciéndole de todo. Me pasó con mi esposa en una ocasión que sentí por el Espíritu que había una situación y le digo, mi amor, ten cuidado, mira, apréndete esta técnica. Y me dice ella, ya.
yo le enseñé la cesárea. O sea, ten cuidado, le digo. Y me dice, no, ya pasó. Ya, lo que tú me estás diciendo lo voy a tomar en cuenta para una siguiente. Comienzan enseñándole, mira cómo me quedó la operación del brazo. Y de una vez termina la otra persona enseñando su operación. No, mira mi brazo, todo está bien. O sea, es una técnica que no necesariamente es sana. Ahora, ¿es malo confesar? No, no es malo confesar. No, es saludable confesar. Ahora, es saludable confesar a Dios todo el tiempo, y cuando se va a confesar a algún líder, usted tiene que asegurarse que esa persona no va a salir a decir lo suyo. Una iglesia, cuando se produce el movimiento protestante, la iglesia ya tenía, fue en el siglo XV, y usted entonces le baja del siglo XV al XIII y se va a dar cuenta que ya la iglesia tradicional, la iglesia católica, no era una iglesia improvisada. Tenía varios siglos, con una serie de praxis y unas costumbres, y estaba arraigada en la vida de la gente. Entonces, de hecho, ellos justifican todo ese concepto de la confesión. Y su análisis es válido en el sentido de lo que produce en la gente, no en el sentido de que el ser humano está autorizado para perdonar pecados, porque solamente el Señor está autorizado para perdonar pecados. Ahora, la catarsis, el concepto de catarsis emocional, que es uno de los conceptos que trabajan para hablar de la confesión. Ustedes saben que la catarsis emocional es un tema que se trabaja de manera científica, y ellos no son improvisados por cuanto tienen estudios, dedican la mayor parte de su vida para estudiar. O sea que no van a improvisar. En el movimiento protestante no quiere decir que se improvise, pero sí hay personas que no están debidamente entrenadas e improvisan, y al final la gente lo ve como si fuera peor de donde salieron o donde vienen. Pero ese concepto se analiza desde el punto de vista de la psicología, el concepto de la catarsis, que es donde ellos se basan para el trabajo de la confesión. Permítame hacer un ejercicio, y me perdonan los conceptos, pero es parte de la dinámica de la predicación, que pensaba que lo iba a hacer en un día, pero descubrí que no hay que tener prisa y que una sola entrega no voy a poder, y ya me preparé mentalmente para el próximo domingo, Dios mediante, poder compartir con ustedes una segunda entrega al menos. Y de ahí para allá no sabemos. Y es que se analizan el concepto de la catarsis y ese concepto se presentó en el mundo, un análisis por el famoso psicólogo, escritor denominado Freud o Sigmund Freud, y plantea que la catarsis emocional es la descarga de energía que genera nuestras emociones reprimidas. Es un proceso liberador ligado a la necesidad de aliviar conflictos inconsistentes. Y cuando se habla de conflictos inconsistentes, entonces se está refiriendo a que se originan en los problemas no resueltos de la infancia o de traumas reprimidos. O sea que, según la iglesia tradicional, acuñando el concepto de la confesión, entonces sería válido de ese punto de vista, porque va a lograr que la gente tenga la oportunidad de trabajar con ese concepto que utiliza la ciencia de la historia personal, donde la persona se desahoga porque tiene situaciones internas que no ha resuelto y necesita desahogarse, necesita entrar en la zona del llanto para deshacerse de muchas cosas que tiene guardadas, y muchas de ellas tienen que ver con la niñez y otras actualizadas. Si ustedes observan ese concepto, buscamos a David, quien habla, cuando usted estudia a David, porque la gente, los predicadores del Antiguo Testamento, casi siempre hacen una analogía de un tema y otro, pero cuando usted estudia el personaje como tal, usted se va a dar cuenta de algunos comportamientos.
Entonces usted puede estudiar a David, se puede dedicar a estudiarlo, como de hecho nos dedicamos a estudiar el apóstol Pablo y todo eso, y la teología del Nuevo Pacto es mucho más interesante. Pero cuando usted analiza casos como el caso de David, que él presenta en el Salmo 32, usted se da cuenta de la crisis que David tenía y cómo la confesión le permitió entrar en un desahogo, que es el concepto de la catarsis, que lo necesitaba para él poder desprenderse de una serie de situaciones que lo mantenían cargado. Pero esa confesión, él se la hace al Señor, él directamente le hace la confesión al Señor. Y observen que si usted busca el profeta Natán y busca cuando se reunió con David, David no le confesó al profeta Natán, sino que el profeta Natán utilizó una palabra de revelación para decirle a David cuál era su condición. Y ese tema, por eso es un poquito diferente en ese sentido. Ahora aquí David se está diciendo cómo él se sentía cuando pecó y cuál era la condición que él tenía. Vamos a analizarlo. En el Salmo 32 vamos a ver el comportamiento que tiene David, porque había retenido con él un pecado y no se lo había contado al Señor, y esa es la gran pregunta. Predicamos a Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce, y entonces alguien pudiera preguntar, pero ¿para qué se lo va a decir a Dios si Dios lo sabe? Lo que pasa es que usted confiesa su pecado delante del Señor cuando usted va donde Él y le cuenta lo que usted sabe que Él sabe, pero usted no se lo cuenta a la manera que me lo cuenta a mí, ni a la manera que Adán se lo contó a Dios, sino a la manera real, porque Dios lo sabe y sabe cómo fue todo. No, que ella me sedujo, que me llevó, que entonces, no, párate ahí. Dime la verdad, tú estabas distraído. Tú tenías un tiempo que no estaba orando, tenías un tiempo que estaba descuidado, tuviste un tiempo metiéndote en cosas que no tienes que meterte y te descuidaste tú por estar pendiente de otro. O sea, a Dios se le dice las cosas como son. No es que me sedujo, ni que me persuadió, ni que tú me la diste, no. Es una verdad que Dios conoce que pasó en el hombre. Entonces el salmista dice lo que pasó con él. Y él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Está utilizando un concepto del Antiguo Testamento que él manejaba bien, del Antiguo Pacto, de cubrir los pecados por medio de la sangre, que era tipo de la sangre de Cristo. Y entonces eso producía un perdón al pecado o a la transgresión. Y eso se lo explica al principio. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y aquí tenemos que hacer una parada. Y deberíamos respirar profundo. E inhalar suave. Y entonces mirarnos en un espejo. Y vernos allá. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Nos analizamos hoy. ¿No hay iniquidad en mí? ¿No hay algún pecado en mí que no he confesado? ¿Hay alguna praxis de maldad que yo estoy haciendo, que estoy dañando a alguien? ¿O estoy persiguiendo a alguien? ¿O estoy hablando mal de alguien? ¿Qué yo estoy haciendo mal? Hay que hacer una parada. Si no, la predicación no va a producir efectos. Porque van a venir, aleluya, y después se van a su casa. Pero en el camino entran en otro tema, otras discusiones y se fue y viene el domingo siguiente. No, hago una parada aquí. ¿Hay iniquidad en ti? ¿Hay algún pecado sin confesar? ¿Hay alguna praxis que la hace continuamente y no puede parar? Si eso es así, entonces tú no eres un bienaventurado o un dichoso porque Jehová te está culpando de iniquidad. El concepto es, eres prófugo de la justicia de Dios. Y la única manera para dejar de ser prófugo de la justicia de Dios es aceptar la justificación que Cristo ofrece. Si vienes un día a la iglesia y no reflexiona
en alguna condición que tienes y de la que debes de prenderte, entonces la visita es importante y debe seguir viniendo, pero no fue efectiva. Entonces, para consumo personal, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Yo sé que lo hice mal, yo me arrepentí y yo me aparté. ¿Estás seguro de eso? Entonces ya Jehová no te persigue, no hay iniquidad en ti, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en aquellos, son bienaventurados también aquellos en que no tienen engaño dentro. Y el engaño usted lo puede ver de 1001 formas, que de hecho hay 1001 formas para la gente engañar, pero que no hay cosas ocultas en usted que usted no quiera desprenderse o que esté ocultando y no le haya dicho al Señor que la trabaje en usted y que usted se le entregue para que entonces pueda darse lo que plantea Salomón, que él dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbio 28:13, por si alguno lleva anotación. De eso se trata. Si hay pecados encubiertos, no hay manera de que nosotros pudiéramos prosperar. Usted puede prosperar económicamente, pero espiritualmente no va a prosperar. Y el concepto bíblico de prosperidad es integral, no es en una área, sino en todas las áreas. Entonces, el proverbista está diciendo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, volvamos otra vez y respiremos profundo. Y estemos relajados. No hay ninguna prisa aquí hoy. No hay ninguna prisa. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Has tomado la decisión de apartarte de alguna conducta o un hábito pecaminoso? El Señor siempre te va a escuchar, pero tú tienes que activar la misericordia. Aquí dice que la misericordia se activa cuando tú le confiesas su pecado a Él y cuando tú tomas la decisión de apartarte. Entonces ahí es cuando tú activas la misericordia del Señor. Tú puedes gritarlo a los cuatro vientos que Dios es misericordioso, pero vámonos a la Biblia para que no haya ninguna discusión. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, y ya saben el concepto del antiguo pacto y el concepto del nuevo pacto. En el antiguo pacto el concepto es temer a Dios, y en el nuevo pacto es amar a Dios con todos nuestros corazones, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pensamientos. Y entonces eso va a llevarnos a tener una relación con Dios de manera apropiada. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cuál es el concepto en el nuevo pacto de endurecer el corazón? Es el concepto de la resistencia por medio de esa naturaleza que pertenece al corazón. ¿Okay? Ustedes saben que el corazón tiene el amor y la conciencia. Entonces ahí está hablando de esa parte del corazón que se llama ¿qué? Conciencia. Lo que se endurece del corazón es la conciencia. Facultad que le dice a los individuos lo que es correcto y que genera una sensibilidad y se activa cuando hacemos algo mal y nos llama la atención. Pero cuando usted la resiste, ella se endurece. Y ese es el concepto en el nuevo pacto de endurecimiento de conciencia o cauterización de conciencia, que es cuando la conciencia se vuelve como piedra, donde ya no te llama la atención porque te llamó suficiente. Salomón se está refiriendo a eso, desde su experiencia y revelación en el antiguo pacto. Entonces, volvemos al Salmo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
sino que su conciencia está tranquila, porque sabe que en algún momento lo hizo mal, está consciente, pero lo ha confesado a Dios y se ha apartado, tiene tranquilidad. Porque aunque hoy en las iglesias se ve a Rahab como ramera, ya ella no se veía como ramera cuando llegó al pueblo de Israel, porque fue perdonada y ya no tenía la vida alegre, sino que entró en matrimonio. Y aunque nosotros todavía no lo vemos así, esa es la verdad, que ella había sido perdonada de esa condición y que ella era otra mujer. ¿Alguien está aquí hoy? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Fíjense que David está diciendo, y vamos a analizarlo, ¿qué pasó con él cuando él, sabiendo que estaba en faltas, no se lo dijo a Dios, sino que siguió haciendo su vida natural, como que nada estaba pasando? ¿Qué pasó con él? Él describe, y es un testimonio personal, y él lo narra en primera persona, narración en primera persona, aquí está. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él está describiendo una condición que le había pasado a él por falta de confesar su pecado. Los expertos entonces se están planteando que él tenía ciertas condiciones y había activado lo que se conoce como el cortisol, que es la hormona principal del estrés, porque aumenta el nivel del azúcar en la sangre y puede ser causado por diferentes situaciones y trae depresión y ansiedad. David estaba en una condición, según él describe aquí, de ansiedad y de depresión, porque él no había confesado su pecado. Porque él tenía continuamente sobrepensamiento de cosas negativas a partir de su experiencia pecaminosa y no había confesado. Y entonces aquí él está describiendo cómo se sentía, y eso puede pasar con nosotros cuando no confesamos al Señor nuestros pecados y nos apartamos de Él. Nos genera toda una crisis que podemos entrar en depresión porque hay una acusación de conciencia. Pero hay un elemento importante que el apóstol Pablo está describiendo cuando escribe a los Efesios, y él dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí desde la gracia, desde el nuevo pacto, el concepto aquí es contristar el Espíritu Santo. Y ese concepto el miércoles lo vamos a ver, porque este miércoles estamos hablando de la salvación y si se pierde o no se pierde, y entonces hay que analizar si el Espíritu se va cuando la gente peca o no. Y entonces aquí dice que se entristece. ¿Qué es lo que hace? Aleluya. Entonces aquí tiene un planteamiento que va a producir una tristeza al Espíritu de Dios que está en nosotros como la simiente de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no se está refiriendo a la redención de Cristo, porque ya se había efectuado, sino la redención del cuerpo físico, o más bien del ser humano en cuerpo, en términos general, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y él le dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso lo plantea el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el versículo 30. O sea que hay una condición que debe apartarse de nosotros producto de esa situación que produce el pecado. Es como deshacerme. Y los conceptos aquí que pudieran generar alguna comezón diferente a lo que usted maneja pudiera ser maledicencia, que es un hábito de maldecir, de denigrar, de murmurar, de chisme, de difamación y habladuría.
de la gente. Entonces esas cosas producen que el Espíritu de Dios se entristezca, no solamente por aquello llamado pecado grande, sino también por esos pequeños, esas zorras pequeñas que echan a perder la viña cuando está en cierne. Cuando las uvas están maduras, la echan a perder. Y entonces hay malicioso y hay que dejar de ser malicioso. Hay que romper con hábitos de maldecir. Usted tiene que romper con ese hábito de denigrar a la gente, de murmurar a la gente, de inventarse chisme, de difamar a la gente. Y el concepto popular de habladuría. Todo eso entristece al Espíritu Santo. Y dice malicia, maldad, perversidad. O sea, saquen la maldad, la perversidad, porque eso contrista al Espíritu Santo. Y tiene que ver con la intención en palabra, de pensamientos o de conducta. La malicia se piensa, la malicia se habla y la malicia se actúa. Los maliciosos tienen el arte de la manipulación. La gente que manipula es malicioso. Influye en las personas para tener apoyo en su proyecto de maldad. Y cuando alguien no le sigue su juego, lo hieren. Lo persiguen y lo acusan. Entonces todo eso genera que el Espíritu de Dios se vuelva triste y nosotros lo acorralemos. Y eso lo describe aquí David: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David estaba ¿qué? Depresivo. Dice que lloraba. Hay un lloro que es de liberación por la catarsis de la que hablamos, pero hay un lloro que es de amargura y de dolor que no cesa y que nos lleva a depresión. Es diferente. Uno que tiene que ver con liberación y otro que tiene que ver con opresión o puede ser depresión. Y él está describiendo cuál era su situación, porque el pecado puede llevarnos a eso, a entrar en una crisis fuerte. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Toda una poesía interesante, donde él está describiendo su condición, cómo se sentía. ¿Y qué está él diciendo aquí? Le está diciendo al Señor: era tu mano sobre mí por mi condición. Aquí él está señalando que estaba recibiendo una condición, a que él le llama castigo aquí. La mano de Dios, dice él, que estaba sobre él porque él no se arrepentía. Porque habían conductas en él que no eran apropiadas y él no avanzaba y sentía que lo que estaba impidiendo su progreso, su desarrollo, su prosperidad, era la mano de Dios, que no podía prosperarlo en esa condición porque Dios lo amaba en manera extraordinaria. Y cuando Dios nos ama, nos disciplina. Y aunque hay gente que progresan en su maldad, aquellos que hemos sido llamados por Dios, el Señor impide que progresemos en la maldad para que despertemos y nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Él describe toda su situación emocional y espiritual. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí luego describe cómo se sentía emocionalmente, producto de que la mano de Dios estaba sobre él. Entendía que Dios estaba impidiendo su desarrollo y su tranquilidad porque no había confesado su pecado. Eso lo está diciendo David de sí mismo, y Dios pudiera hacer eso, y hay gente que no, que le da libertad. Porque ustedes saben que en la gracia existe lo que se llama la ley de la libertad, donde cada quien hace lo que quiere, pero un día va a dar cuenta a Dios. Pero hay gente que Dios no le permite eso, que lo haga continuamente. Y al final del Salmo, él justamente está diciendo
Que no sean como los animales, como el caballo, como el mulo sin entendimiento, porque tienen que ser sujetados con cabestro o con freno. Él mismo está diciendo que la mano de Dios fue sobre él por falta de la confesión de sus pecados y que lo trataron como a un animal. Pero eso solamente le pasa a aquellos que Dios ha llamado con un propósito y que no quiere soltarlo. La demás gente le va bien en todo, haciendo el mal. Inclusive hay gente en las congregaciones que están mirando, pero ese pecador, mira cómo le va. Estate quieto. Busca lo tuyo. Sírvele al Señor. Porque tú no sabes cómo estás consiguiendo eso. Y hay alguien que se confiesa y dice, por poquito, para referirme en el lenguaje del sureño en República Dominicana, por poquito me deslizo por estar mirando el progreso de los impíos. Eso puede pasar, que nos deslicemos viendo cómo progresan la gente. Ese vino del campo ayer y se está llevando el mundo por delante. Enfócate en Dios. Y hasta lo ministerial hay gente que son así, que quieren arrancar proyectos ministeriales y quieren acabar con medio mundo y que todo esté floreciente. No, eso es al paso. Y si Dios no te llamó, te puede ir bien, pero tú no tienes ese llamado. Y si le está yendo bien a alguien, alaba a Dios, y tú deberías gozarte con el bien de los otros y no entristecerte. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y entonces aquí él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces aquí él está diciendo, ¿qué pasó en la segunda etapa de su vida? Dice, yo decidí confesar mis pecados al Señor. Pero aquí él está narrando a quién le confesó sus pecados. Si usted me confiesa sus pecados a mí, yo lo único que puedo hacer es orar por usted. Pero quien perdona los pecados es el Señor. Es a Él que hay que confesar para recibir perdón. Aleluya. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y aquí de nuevo, narrando en primera persona, está contando su historia. Esa historia que puede marcar a alguien para que sepa cómo se vive con un pecado embuchado sin pedirle perdón a Dios. O cómo se vive con un pecado confesado todos los días, pero no apartarnos. ¿Cómo se vive en esa situación? Y entonces en la Escritura, una de las razones de la revelación es prevenir el pecado. Entonces nosotros tenemos que tener madurez suficiente como para aprender de David y de su experiencia. Y eso es madurez, para nosotros no caer en eso. Y si estamos ahí, poder salir. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y él utiliza un término que no era común en el antiguo pacto, porque normalmente la gente lo que hacía era un sacrificio por su pecado. Pero David, quien vivió entendiendo el concepto de la gracia y del futuro, hay unos cuantos salmos ahí que aparece donde él no se ve como una gente que está viviendo en el antiguo pacto, sino que él entendió la revelación del futuro. Y él apela muchísimas veces a beneficios del futuro. Y que pudiéramos verlo en algún momento, no en este escenario. Y entonces él está diciendo que tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, él no se paró en una iglesia caminando y los hermanos escuchando, si yo he pecado, Señor, perdóname. No, yo cometí tal pecado, Señor, y ese pecado es maldad. Porque es maldad cuando lo hace otro, pero cuando lo hago yo, cuando lo hace usted, no es maldad, sigue siendo maldad siempre. Y él se dice a sí mismo, tú perdonaste la maldad de mi pecado, porque en el pecado hay maldad. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, la inundación de las muchas aguas no llegarán
hasta Él. Por aquello del concepto que pasará por las aguas y que no se anegará. O sea, cuando está en obediencia, Él está describiendo todo lo que puede pasar con Él y puede pasar con cualquiera de nosotros que sigamos el consejo de la palabra. De las muchas aguas no llegarán hasta Él. Tú eres mi refugio, me guardará de la angustia y con cántico de liberación me rodearás. Aquí entonces Él le dice que Dios lo va a guardar de la angustia, porque justamente la condición en que Él estaba por causa del pecado, también estaba angustiado. Y dice, tú me vas a librar de la angustia. Tú no me vas a dejar volver a vivir esa experiencia. Tú me ayudarás, Señor, para que yo no vuelva a vivir esa experiencia de la angustia. Y dice, y con cántico de liberación me rodeará. Entonces aquí está hablando de que va a ser liberado y que Él va a cantar. Son expresiones del nuevo pacto, literalmente. Y que Él va a alabar a Dios con esas expresiones. Permítame, para cerrar hoy, el texto del principio, que es el texto del contexto en la que vamos a ver hoy y la siguiente vez que nos reunamos aquí para analizar el tema, que es Santiago 3:13, que es un texto controversial. De hecho, Santiago ha sido juzgado por una serie de expresiones que él trae como que no muy común en otros escritores. Pero veamos aquí una parte del texto porque luego nos juntamos de nuevo con el tema y este texto tenemos que seguirlo analizando. Aquí el apóstol Santiago está tratando de analizar diferentes escenarios que la gente vive y le está haciendo recomendaciones en cada uno de esos escenarios. Y es posible que en la congregación haya alguien que si lo ve a usted en un momento afligido, piense de una vez que usted ha pecado y no se acerca para saber qué le está pasando. Porque la gente muchas veces lo que anda persiguiendo a las personas para ver sus debilidades, su condición y para juzgarlo. Pero la iglesia, ese no es el concepto de iglesia, ni es lo que Dios quiso cuando fundó la iglesia. O sea que estamos extraviados muchas veces, porque perseguimos a la gente para ver sus debilidades y no somos capaces de restaurar a la gente o de hablar para saber qué le está pasando a la gente. Esa es la maldad que lo está matando. Y lo buscan en la Biblia. Al malo lo matará la maldad. Y esa persona tiene que ser algo malo que ha hecho. Usted le puede preguntar eso a Job. Que Job le dice, mire, de ahí que viene la expresión, con amigos como usted no se necesitan enemigos, es de ahí que viene. Que Job le está diciendo a ellos, pero ustedes son mis amigos. Pero lo menos que yo espero de ustedes es eso. Le hace a Job y se dará cuenta que la situación de aflicción que Job tenía no era necesariamente porque había pecado. Y que los seres humanos vivimos diferentes situaciones, no necesariamente por pecado, pero hay algunas que sí es por pecado. Y nosotros debemos saber cuál es el origen de esa situación. A veces por pecado nuestro o por pecado de alguien que está cerca de nosotros. Y entonces debemos ser responsables cuando estamos en una angustia por causa de nuestro propio pecado. Pero Dios es ¿qué? Misericordioso. Es perdonador y restaurador. Y te puede devolver. Aunque quizá no lo mismo que está dañado, pero sí puede devolverte lo mismo o cualquier otra cosa maravillosa si tú te restauras. Y dice, si está alguno afligido, haga oración. O sea, no vaya usted a frustrarse porque usted tenga una condición de aflicción. Y las aflicciones vienen a veces hasta por el amor. Dice la Escritura que el amor es sufrido. No porque a la gente que amamos nos ponen a sufrir, sino que sufrimos cuando la gente que amamos están en situaciones. Y para que nadie vaya a pensar que me va a hacer gracia porque yo lo ame poniéndome a sufrir. No funciona. Porque lo primero que voy a pensar es, por ahí no. Ahora, cuando usted ama a alguien y está pasando por un proceso, entonces usted se aflige por eso. Puede ser. Aleluya. Y entonces le dice, no te frustres,
ora, ve a la presencia del Señor y habla con Él. Y ustedes conocen todo ese concepto. De hecho, hay una predicación acerca del principio de la oración que la veremos posiblemente el próximo año. Dice, ¿está alguno alegre? ¿Está alguno medio contentón? ¿Está gozoso? Cante alabanza. Póngase a alabar a Dios. Usted sí está contento, hermano. Se parece a los discípulos cuando llegaron. ¡Ey! ¡No fue bien, maestro! ¿Y qué le pasó? Oye, cuando mencionaban tu nombre, los demonios caían. ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Gloria! Y entonces le dice, pero espérense, bájenle. El nombre de ustedes está en el libro de la vida. Ay, ahí entonces como que, ¿qué? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo es eso, maestro? Lo que pasa es que el que nació vivo en el cielo tiene un acta de nacimiento porque está escrito en un libro en el cielo. Y eso es lo que tiene que ponerlo contento a ustedes. Y entonces le bajaron. Aleluya. Aleluya. Y es una buena pregunta. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? To be continuo. Continuará. Usted, si quiere, va a la oficina y me dice, pastor, explíqueme cómo es el asunto y cómo yo sé a qué clave, control cuánto, a qué clave que le voy a dar para saber si mi nombre está en el libro de la vida. Se me complicó la cosa, pero vaya que yo se lo voy a explicar y usted, como usted es técnico, tecnólogo, usted se va a meter en el sistema del cielo y lo va a revisar. Yo se lo voy a explicar personal. Así que no me diga que se lo explique aquí, que en este escenario no aplica. Pero pregúnteselo. ¿Tengo yo pasaporte del cielo? Pastor, en caso de que me vinieran a buscar hoy, ¿entro yo? Ajá. Eso es lo que significa tener ciudadanía, ¿eh? Pero póngase contento y cante alabanza cuando usted esté contento. Y me gustaría verlo todo el tiempo contento, pero no es verdad. Esa no es la realidad. Hay un día que los ánimos están en el piso. Si no, pregúntele a las mujeres y a los poetas que han escrito sobre mujeres. Hay unos días que son especiales. Me quiero, pero no me quiero. Te quiero, pero como que no sé si te quiero. Porque son situaciones de la naturaleza, producto del pecado, y tenemos que sobrellevarla, ¿o no? ¿Alguien se atreve? Aleluya, ni amén dicen. Nadie se atreve, porque ni las mujeres se toleran entre sí cuando están en esos días, y los hombres al coger la loma. ¿Pero qué? Esa es una realidad. Y la convivencia pacífica, la tolerancia. Y todo el tiempo es... no, hay momentos difíciles y también hay mujeres que tienen la capacidad como para sobrellevar esa situación y para decir, oye, en estos días, estoy en mis días, ¿alguien está aquí? O estoy indispuesta, diría. Entonces sí, para que la gente entienda que es una condición momentánea, que esa no es usted. Imagínese ese concepto de amor a primera vista y que la persona que la vio a usted ese día posiblemente sea la persona que usted está adorando y trabajando para, y que ese día la atrape así. Pero cual fuera la situación que usted tiene, hay una respuesta en la Escritura. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago está utilizando una técnica del antiguo pacto que era ungir a la gente. Había dos maneras de hacerlo, una para morir y uno para vivir. Sí, para morir se ungía con una resina a la gente que se estaban muriendo. Lo ungían con una resina y lo despedían. Pero para salud se usaba se usa el aceite de oliva, que era, o sea, es símbolo del Espíritu Santo, es el concepto. Y entonces de esa manera
En el antiguo pacto era una costumbre, en el nuevo pacto se usa en menor condición. Si alguien viene para que una mujer que fue al salón y va a trabajar mañana y viene aquí para que yo ore por ella y yo vengo con un cuerno de aceite y ¡ay, pastor! Entonces cuando sale así bañada dice, señores, esto es difícil y hay que volver a esa iglesia. ¿Por qué? Hoy la gente que usa aceite lo que hace es que se unta, pero como que no se unta. Porque tampoco quiere engrasar a la gente. No vaya a ser que después le digan aceitoso cuando sale. Entonces es una manera de orar, pero aquí lo que está diciendo, está hablando de la unción con el aceite, pero oiga lo que dice. La oración con fe salvará. El aceite. Bien. Y ni la oración, es el Señor. El concepto de orar aquí es que si usted tiene fe al pedirle a Dios, porque la gente le han dado vida al concepto de oración y desligaron la oración de Dios y le dicen a la gente, hazme una oracioncita ahí. Esa oracioncita puede ser una brujería. El concepto de los hijos de Dios, pídele a Dios por mí. Si quiere dice su condición y si no, no tiene que decirlo, porque hasta para orar la gente coge en el micrófono y dice, Señor, mira a la hermana fulana de tal. Y comienzan a decir cosas, ¿para qué se lo dijo? Y por eso hay gente que no quieren decir cuando están enfermos, porque la gente ha tenido miedo hasta de que oren por ello en público, porque le dicen en oración, publican todo de la gente. Eso se llama imprudencia. Pero para ser prudente hay que ser sabio. Y para ser sabio hay que ser educado para poder entender cómo hacer las cosas. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. Para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Permítame analizar ese en la próxima entrega que nos volvamos a ver aquí, porque está para la siguiente predicación. Y permítame hoy ir cerrando la predicación de hoy. Bendito es el nombre del Señor. La confesión en la iglesia debe ser espontánea para evitar presiones o persecuciones. Ninguna persona debería obligarte a ti para que tú digas lo que te está pasando. No debería ser, debe ser espontánea. Tú decides hablar con alguien y le confiesas, pero la iglesia no te puede obligar. Inclusive hay en países que si un soldado te apresa, te dice, no te devoque, porque si te pone a hablar mucho, lo que tú digas puede ser utilizado en tu contra. Oiga, ¿cómo es? Le dan el consejo. Piensa bien. Y si necesita un abogado, espera que llegue tu abogado. O sea, lo asesoran. O sea, la iglesia no puede obligar a la gente para que confiese a la fuerza. La gente puede utilizar estrategia para hacer que la gente diga lo que ya la otra persona sabe. Y como lo sabe, utilizar estrategia sin tener que mentir. Porque a veces se usa la estrategia que le dijo, siéntate ahí y confiesa, porque ya por aquí pasó fulano de tal o fulana de tal y habló. Y es mentira. Entonces, no es necesario esa parte, porque nosotros queremos que la gente sea salvo. Y si la gente no quiere ser salvo, no será salvo. Y porque la gente no nos diga, no significa que no será salvo. Porque el que dice porque quiere ayuda, quiere que lo restauren, quiere sanar. Y sabe que no tiene la fuerza, que no tiene la manera y necesita ayuda. Y él o ella voluntariamente, y eso es espontáneo y es importante. En el reino de Dios las cosas no funcionan a la fuerza. En el nuevo pacto, la ley de la libertad. Usted viene a la iglesia, nadie lo puede obligar a nada.
Porque yo no lo puedo obligar a usted a ser salvo. Usted tiene que arrepentirse conscientemente, voluntariamente. Usted tiene que querer enderezarse. Y también tiene libertad para molestarse con la predicación del pastor. Ese es su derecho. Y cambiarse de congregación, usted tiene la libertad de correr donde se predica la palabra o donde la palabra le está llegando. Usted es libre. Ahora un día usted va a ver a Dios y usted va a tener que darle cuenta. ¿Qué usted le va a decir? Y eso es asunto suyo, no mío. Ahora, mi deber es decirte la verdad, no acomodarla a lo que me conviene o me gusta, sino a lo que dice la palabra. Abrace la ley de la libertad, no la ley del libertinaje. ¿Por qué el libertinaje? Si la iglesia no lo disciplina, Dios le dice falsa a la iglesia. Porque la iglesia está llamada a disciplinar el libertinaje. Aunque lo hagan los hijos del pastor o la esposa del pastor o el pastor, la iglesia está llamada a disciplinar el libertinaje sin obsesión de personas. Pero cada quien hace lo que quiere. Lo único que el que lo hace mal no puede estar en el liderazgo o no puede servir en alguna área porque tiene un comportamiento inapropiado, pero no hay que perseguirlo hasta la muerte, sino ponerle la regla delante, probando con la escritura que hay libertinaje en su comportamiento. Aleluya. Amén. Si hay cuestionamiento, es un juicio. Si están cuestionando mucho la gente, eso puede ser un juicio. Y lo que nosotros no podemos convencer a la gente para que diga, tampoco lo deberíamos acorralar. Aleluya. Amén. Sino que cuando servimos al Señor, nosotros deberíamos evaluar a los líderes a ver si le podemos decir las cosas. Si ellos están en capacidad de no publicarle en las redes. Sino que nos ayuden. Necesitamos confianza por eso. Los hijos de Dios estamos llamados a hablar la verdad aún con riesgos. Sí que hay riesgos a veces para nosotros decir la verdad. Corremos riesgos, pero nos están cuestionando y me agarraron ahí camán. Tengo la masa en la mano y pongo en la masa. Debo decir la verdad, no la media verdad, si me están cuestionando, pero es un asunto mío. De que yo quiera eso, porque yo quiero ¿qué cosa? Sanar. Si hay obligación en algo, no es principio del reino. Porque no es bajo presión. Y ya en el antiguo pacto, eso se dijo en el antiguo pacto, eso no es solo de aquí, allá. Y el profeta lo dijo. Te digo el texto y tú lo buscas. No es con fuerza, sino con tu espíritu. Eso está establecido desde allá. No es con fuerza. Camine, que no me empuje. No funciona. Esto es amando a Dios, viviendo para Dios. Y todo lo que estamos aquí, vinimos a escuchar la palabra, a congregarnos, y nadie debería presionarnos ni perseguirnos. Porque hay otros espacios donde la gente puede estar. ¿Y por qué tiene que perseguirme a mí? ¿Por qué tiene que perseguirte a ti? Si hay más congregaciones y más espacios. No te vamos a perseguir. No es la filosofía del reino de Dios. Es ayudar a la gente a que conozca a Dios, que ame a Dios, que le sirva a Dios y que voluntariamente se rinda. Como dice el cacique, que fue entregando cosas y al final dice, cacique entrega arco y flecha. El cacique entregó la autoridad. Entonces nosotros tenemos que entregar.
Y esa sería la pregunta hoy. ¿Qué me falta por entregarte, Señor? ¿Cuáles son las áreas donde yo me he resistido que tú trabajes en mí? Y eso va a producir que el Espíritu de Dios complete su obra. Y Él quiere completarla. Pero a veces no nos rendimos. Papá, ríndete ya. Y dile, Señor, aquí estoy tal como soy. Póngase de pie. Y vamos a orar. Aleluya. Tal como soy, porque tú me conoces bien. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.